tus preguntas. Ay, eso es algo muy interesante, que tenemos todas las herramientas, muy buenas vacunas, sabemos qué hacer y hay países donde con las mismas herramientas que todos tenemos, que nosotros tenemos, se ha erradicado la enfermedad. Nada más que, bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, el papel aguanta todo, pero si no hacemos lo que dice el papel, si no llevamos a cabo muy bien esta norma y de manera ordenada, pues no vamos a avanzar. Pero hay casos de muchísimo éxito, de que con las herramientas que tenemos es suficiente para erradicar la enfermedad de nuestros hatos y rebaños. Sí. Doctora, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Como siempre, le agradecemos el apoyo de manera personal al doctor José Francisco, los miembros de nuestro comité. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros el apoyo y sobre todo, pues estamos muy orgullosos de que sigan trabajando con esta enfermedad y bueno, seguir avanzando en lo que sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a los organizadores. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Y bueno, pues vamos a finalizar, vamos a cerrar con broche de oro este día y a mí me complace muchísimo presentar a la doctora Magdalena Limón González. Ella es médico veterinario zootecnista egresada de nuestra Facultad de Estudios Superiores Pescautitlán de la UNAM y tiene estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de esta misma institución. La doctora ha desarrollado estancias postdoctorales, actualmente la está desarrollando, estancias de investigación a nivel nacional e internacional, sobre todo en París, Francia, hizo una estancia de investigación. Ella es actualmente candidata al Sistema Nacional de Investigadores y tiene una amplia experiencia profesional tanto en diagnóstico serológico como molecular de agentes bacterianos, enfocados en Brucella, clamidia. Ha sido formadora de alumnos de recursos humanos como alumnos de licenciatura y ha publicado en diversos artículos científicos, ha sido coautora de algunos de ellos, autora principal, capítulos de libros y ha hecho mucha experiencia en difusión, tanto en cursos como talleres y sobre todo la doctora tiene mucha experiencia a nivel de investigación en laboratorios, pero también en campo, porque ha transferido sus tecnologías a diferentes laboratorios regionales. Y bueno, la doctora ha estado muy atenta también con los productores. Forma parte del equipo de la doctora Beatriz Arellano, del doctor Herrera, de la doctora Gabriela Palomares y del doctor Efrén, ¿no? Que para nosotros que trabajamos en el área de cabras y borregos, bueno, son un gran grupo, son un gran equipo que llevan toda esta parte de la ciencia y la aterrizan para los productores. Entonces, pues no me queda más que agradecerle, doctora Magdalena Limón, por estar aquí con nosotros y dar paso a su plática, que es avances de la investigación de clamidia en pequeños rumiantes en México. Doctora, le dejo cámaras y micrófonos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Yasmín, y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a todos los organizadores, a ti, Yasmín, al doctor Francisco Rivera y a todos los presentes en esta plática. Como les comentaba bueno, voy a empezar a compartir mi presentación. Como les comentaba la doctora Yasmín, pues he tenido la oportunidad de ser parte de este gran grupo de investigación liderado por la doctora Beatriz Arellano, el doctor Efrén Díaz Aparicio, la doctora Gabriela Palomares Reséndiz en INIFAB y aquí en la Facultad de Veterinaria. Por lo cual hoy, gracias a la invitación de la doctora Yasmín, les voy a hablar sobre los avances en la investigación de clamidia en pequeños rumiantes en México. Primero les voy a hablar un poco sobre la enfermedad, lo que sabemos de la enfermedad, y sobre la bacteria, que realmente los avances han sido un poco sobre el conocimiento de la bacteria y además un poco sobre la enfermedad, cómo se está presentando en el país. Clamidia spp en general es una bacteria intracelular obligada, diferente a otras bacterias que conocemos, ¿no? Esta bacteria no crece en una cajita, no la sembramos, entonces al ser intracelular obligada, requerimos para poder trabajarla a líneas celulares. Esta bacteria, todas las especies de esta bacteria comparten un ciclo de vida bifásico en el que alternan entre un cuerpo elemental, que es la fase infectante, que es como vemos aquí en esta imagen, y un cuerpo reticular, que es la fase metabólicamente más activa. Estos se forman dentro de un cuerpo de inclusión en el citoplasma de diferentes células y son las fases que nosotros podemos estar investigando de la bacteria.
Estas se pueden multiplicar, la bacteria clamidia en células del sistema reticuloendotelial, células epiteliales de la mucosa conjuntival genital, del tracto intestinal, en células sinoviales, en células de la placenta, en células del feto. En cuanto a cuáles son las especies de clamidia que afectan a los pequeños rumiantes, existen tres principalmente, que es clamidia abortus, clamidia pecorum y clamidia psittaci. Clamidia abortus está relacionada a rumiantes y ocasiona el aborto enzótico de los pequeños rumiantes, el aborto enzótico ovino, que es realmente la enfermedad que más se ha estudiado en los rumiantes relacionada a clamidia. También se ha relacionado mucho a conjuntivitis, en el caso de los machos a balanopostitis, epididimitis. Clamidia pecorum es una bacteria que se aloja normalmente en el tracto intestinal de los rumiantes o de otras especies animales, por lo que ocasiona principalmente enteritis. Sin embargo, en muchos casos se presenta de manera subclínica y además se ha relacionado con abortos, conjuntivitis, neumonía, meningitis, artritis en rumiantes, inclusive se ha encontrado en búfalos de agua, en cerdos y en palomas. Y clamidia psittaci es una bacteria que es principalmente de aves. Es una bacteria que ocasiona signos respiratorios en aves, pero también se ha aislado a partir de casos de abortos y de enfermedad respiratoria en el caso de los rumiantes. Que es importante aquí también que clamidia abortus y clamidia psittaci representan zoonosis para el humano. Clamidia abortus hay muchos casos de zoonosis reportados a nivel mundial, al igual que clamidia psittaci, proveniente principalmente de aves de ornato. Clamidia pecorum no se han reportado tantos casos, sin embargo ya hay un caso reportado de clamidia pecorum como zoonosis en humanos. Les decía, la principal enfermedad a la que relacionamos clamidia en los pequeños rumiantes es el aborto enzótico de los pequeños rumiantes ocasionado por clamidia abortus. Afecta a los rumiantes, a borregos, cabras, a vacas, ocasionando abortos en el último tercio de la gestación, principalmente en las últimas semanas de la gestación, 2 a 3 semanas antes del parto o del parto de los animales, o el nacimiento de crías débiles, crías que van a morir a las 48 horas después de haber nacido, o incluso mortinatos. La transmisión de clamidia se da principalmente por vía oral cuando están en contacto con las secreciones vaginales de otros que acaban de parir o abortar. ¿Cómo excreta un animal clamidia? Por las secreciones vaginales. Se ha visto que secreciones vaginales 2 semanas antes del parto o aborto y 2 semanas después del parto o aborto es donde se excreta mayor cantidad de clamidia. En restos placentarios también podemos encontrar a la bacteria. Heces, leche y semen se han considerado fuentes de contagio de segundo orden. En ese se ha encontrado clamidia pecorum, inclusive clamidia psittaci, en leche igual. De hecho, por ahí nombraré de algún estudio de una compañera, de una doctora, que encontró clamidia en leche y calostro. El semen también se ha encontrado clamidia. No está completamente documentado si la transmisión venérea es posible, pero sí se ha encontrado que en semen clamidia y que animales después de la cubrición las hembras llegan a presentar clamidia también. ¿Qué pasa con estas secreciones? Pues contaminan el agua, los comederos, los corrales, y por vía oral los otros animales pueden estarlas ingiriendo. Entonces, ¿qué va a favorecer la transmisión? Y es muy importante el ingreso de un animal infectado en un rebaño libre. Aquí ahorita escuchando la plática de la doctora Betty, el asunto es que actualmente ya muchos productores, mucha gente en campo relaciona los abortos con clamidia. Existen otras bacterias, leptospira, otro el virus, Brucela, como lo mencionaba ahorita la doctora Beatriz Arellano. Sin embargo, a veces no sabemos aún sobre la existencia de clamidia. Entonces, el diagnóstico de clamidia no es un diagnóstico ocasional, no es un diagnóstico de rutina en cuanto a los abortos en los pequeños rumiantes. Signos clínicos, pues la mayoría de los signos no va a haber signos antes del aborto. A veces llega a haber fiebre, pero bueno, va a haber el aborto sin que alguien se dé cuenta que el animal está enfermo. Les digo, ocasionalmente en los borregos llega a haber fiebre y ya previo al aborto
puede haber las secreciones vaginales se pueden ver de un tono rosáceo. La mayoría de los abortos ocurren durante el último tercio de la gestación. Hay retención placentaria que puede complicarse si hay una infección secundaria con otras bacterias. Hay mortinatos y nacimientos de crías débiles. Estos mortinatos son animales que van a estas crías débiles van a morir a las 48 horas máximo. Y también se ha relacionado con disminución en la producción láctea. Como vemos aquí en estas imágenes, vemos placentas de las que se aisló clamidia. Y bueno, ahorita les enseñaré las lesiones donde se ven realmente placentas engrosadas, los cotiledones se llegan a ver necróticos, hemorrágicos, arcillosos, y bueno, y animales que nacen, pero nacen débiles. También se dice que cuando entra la bacteria a un rebaño, primero va a abortar 1 o 2 animales. Después van a empezar a aumentar la incidencia de los abortos, pudiendo aumentar del 30 al 90% durante los siguientes 2 a 3 años. Y después va a haber una persistencia de abortos. Después de la incidencia anual va a ser del 5 al 10% por varios años. Es importante decir que cuando un animal aborta por clamidia lo hace solo por una vez en su vida. ¿No? Es muy difícil que un animal aborte por clamidia varias veces porque ya crea una buena respuesta inmune y ya no vuelve a abortar, pero lo que sí pasa es que ese animal va a estar excretando la bacteria durante toda su vida después de que fue infectado. Lesiones, pues podemos ver edemas subcutáneos como hidropericardio, ascitis en el caso de los fetos, el desarrollo de una placentitis donde los cotiledones se ven arcillosos, necróticos, hemorrágicos, las placentas parecen engrosadas y llegan a tener un color como amarillento rojizo, como vemos en las imágenes. Otra signología relacionada, les decía, clamidia abortus va a ocasionar abortos y es lo principal que nosotros conocemos sobre clamidia en los pequeños rumiantes. Pero en muchos casos esos abortos, en el caso de las cabras y los borregos, van acompañados con conjuntivitis. También llega a haber retención placentaria, signos respiratorios. En el caso de los machos hay epididimitis, vesiculitis y balanopostitis. Y relacionado, por ejemplo, a clamidia pecorum, como les decía, se ha aislado de la flora, más bien del tracto digestivo de los rumiantes, pero también se ha aislado de casos clínicos como poliartritis, neumonía, encefalitis y mastitis. La encefalitis es principalmente en el caso de los bovinos, pero todos estos cuadros clínicos han sido relacionados a clamidia pecorum. El diagnóstico, aquí tenemos una gran desventaja, ¿no? Que no es el caso de Bruselas. Nosotros hasta el momento hemos empezado a implementar estas técnicas de diagnóstico de clamidia que antes no teníamos disponibles por la situación epidemiológica de clamidia en el país, de la cual les contaré en un momento. Entonces, el diagnóstico reportado es aislamiento en cultivo celular, es la prueba de oro para la identificación de clamidia. Esta se puede hacer en embrión de pollo, en cultivo celular, y siempre se requiere una técnica para poder visualizar estos cuerpos de inclusión de los que les hablaba, que contienen cuerpos elementales y o reticulares, y la técnica de elección es la inmunofluorescencia. Otro tipo de diagnóstico es PCR, para identificar un gen de la bacteria y poder hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico indirecto se basa principalmente en la técnica de Lisa. Hay estuches, hay kits comerciales que están disponibles para hacer el diagnóstico serológico. La colecta de muestra de clamidiosis, que es otra cosa también muy importante en la que hemos avanzado, y bueno, ahorita les contaré. Se pueden usar exudados vaginales. Estos exudados vaginales, como les decía, es preferente que se tomen 2 semanas antes o después del parto o aborto. El exudado conjuntival, a veces si vemos que un animal está abortando y además tiene conjuntivitis, queratitis, pues puede que haya una relación, ¿no? Que sea un animal que está infectado con clamidia abortus. De la placenta, pues tomar cotiledones de la placenta en campo. Si alguien está en campo y si tiene la posibilidad de enviar toda la placenta, pues ya lo haremos en el laboratorio, pero si no, también es posible tomar cotiledones que tengan alguna afectación, que se ven engrosados, necróticos, y enviar esos.
del feto, pues también en algunas ocasiones se envía el feto completo, si es posible, y si no, también órganos como el hígado, pulmón, vaso, el líquido abomasal es una muy buena muestra para enviar. Y bueno, con referente a esto, pues es dependiendo qué tipo de diagnóstico queramos hacer. Si queremos identificarlo mediante aislamiento, que es complicado, pues necesitamos sí o sí enviar estas muestras en un medio de transporte especial para clamidia que permita la supervivencia de la bacteria para poder recuperarla en el cultivo celular. Si lo que nosotros queremos hacer es pruebas de identificación molecular como PCR, pues no es necesario enviar en este medio de transporte, que además una desventaja de este medio de transporte es que no es un medio de transporte comercial, no es un medio de transporte que podamos comprar, sino tendríamos que pedir al laboratorio que nos lo dé para nosotros poderles enviar la muestra. Y la otra muestra que también podemos obtener es suero sanguíneo para hacer pruebas serológicas. Les digo que actualmente las que están disponibles son pruebas de ELISA, que identifican principalmente a Clamidia abortus. Han habido algunas pruebas de ELISA que identifican tanto Clamidia abortus como Clamidia pecorum, pero bueno, ahorita están disponibles pruebas que identifican Clamidia abortus. El control importante, no hay vacunas en México. Sí hay vacunas disponibles a nivel mundial, como es una vacuna viva atenuada que es termosensible y que al contacto con la temperatura de los animales deja de crecer la bacteria. Es una vacuna que se había o se ha ocupado por mucho tiempo en países europeos. Sin embargo, últimamente o recientes estudios han encontrado que animales que abortan y que fueron vacunados con este inmunógeno han excretado a la cepa vacunal, por lo cual se ha relacionado que probablemente puede estar induciendo los abortos. Y más recientemente se elaboró en otro laboratorio es una vacuna inactivada, que además de tener Clamidia abortus, también contiene Salmonella abortus ovis. Esta es una vacuna inactivada que está también disponible. Sin embargo, en cualquier situación, la primera línea para la prevención de clamidia en cualquier país, primero es la identificación y separación de los animales. Antes de la vacunación, lo primero que hacen es programas para identificar animales positivos antes de entrar a rebaños libres, identificar animales positivos ya dentro de los rebaños y estos separarlos de primera instancia y la eliminación en el caso de que esto sea posible. Como les decía, la prevención se basa en prevenir el contacto con animales enfermos de otros rebaños, especie animal, no prestar los machos para servicios en otros rebaños. Hay estudios, como les comentaba, que la transmisión venérea puede ser posible y se ha encontrado después de la cubrición de los animales, de las hembras, que hay animales que se aísla la bacteria, en el semen se ha encontrado a la bacteria, pero bueno, pues no es algo tan documentado, pero sí es altamente posible. Separar los animales sospechosos o enfermos para evitar el contagio. Los animales también que vayan a parir se deben de separar de los otros animales. Ahorita veremos en unos estudios de factores de riesgo que esto es importante, ¿no? Separar animales que van a parir sabiendo o no sabiendo si tienen la enfermedad. Es necesario separarlos para evitar en manera de prevención el contagio de la bacteria. Antecedentes de clamidia en México. Aquí es muy importante esto porque hasta el año de 2016, en México, como vemos en este mapa de la OIE, ahora la ONSA, clamidia en México no había sido reportada, o por lo menos eso era lo que se decía. Habían otros países, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, donde había reportes de clamidia abortus específicamente. En países europeos decían que no era una enfermedad ausente, en algunos, en Francia sí era una enfermedad que ha sido reportada por mucho tiempo. Por acá les cuento un poco de Australia y Nueva Zelanda con el fin de ir entrando en un estudio que también les mostraré. En Australia y Nueva Zelanda, pues en Australia decía que no había información y en Nueva Zelanda es que nunca había sido reportado. Actualmente en Australia y Nueva Zelanda creo que son los únicos países donde
son libres todavía de clamidia abortus a nivel mundial o de los países donde se ha investigado la presencia de clamidia abortus, pero bueno, retomando en México nunca había sido reportada hasta el año de 2016 o es lo que nos informaban. Sin embargo, en el año de 1997, el grupo de investigación de la doctora Cristina Escalante, el doctor Efraín Díaz Aparicio, la doctora Carolina Segundo y el doctor Francisco Suárez Güemes hicieron el primer aislamiento de clamidia citasi involucrado en abortos en cabras en México, ¿no? Esto ya había sido años antes, entonces esto había sido demostrar la presencia de la bacteria, no solamente demostrar la presencia de anticuerpos contra la bacteria, se había demostrado la bacteria. En conjunto con alumnos de ellos mismos, hicieron otros estudios, por ejemplo, en caprinos lecheros de Guanajuato, también investigaron la presencia de la bacteria, pero no solamente por aislamiento, también incluyeron una prueba de ELISA, un kit comercial para la identificación de clamidia abortus, PCR para la identificación de clamidia abortus y aislamiento bacteriano. En estos estudios, como ven, pues sí había presencia tanto por serología como por identificación molecular y por aislamiento de clamidia. En otro estudio realizado por Sánchez Rocha Liliana, conjunto con los mismos investigadores, con el doctor Rigoberto Hernández Castro, con la doctora Gabriela Palomares, hicieron otro estudio donde también incluyeron muestras de de cabras de Veracruz, Jalisco, Coahuila, Querétaro y Puebla. En estas muestras las analizaron por aislamiento bacteriano y además por PCR. Del total de 186 muestras, positivas a aislamiento fueron 43 y positivas a PCR fueron 18. Ya empezábamos a tener más datos, pero habían datos que no siempre nos quedaban tan claros, ¿no? Además, en este momento seguían reportando la enfermedad como exótica en el país y hasta el año del 2016 fue cuando pasó de estar en el grupo 1 del Diario Oficial de la Federación, que alberga solamente enfermedades exóticas, a pasar al grupo 3, que está constituido por aquellas enfermedades y plagas que se encuentran presentes en el país y son consideradas ya como endémicas y que representan un riesgo menor tanto para la salud pública, de vista epidemiológico, económico. Entonces aquí ya se incluyó el aborto exótico de los pequeños rumiantes, ocasionado por, en ese momento se conocía como Chlamydophila abortus, ahora ya estudios taxonómicos ya también se conoce como Chlamydia abortus. Aquí que es importante que nada más se tomaba en cuenta Chlamydia abortus. La presencia de Chlamydia pecorum no había sido tomada en cuenta para estudios y la presencia de Chlamydia psittaci sí en aves se había sido tomada en cuenta, pero en el caso de los pequeños rumiantes no. Entonces, con todo esto que les cuento, pues lo primero que teníamos que hacer y para continuar con otros estudios más detallados de la bacteria, lo primero que tenemos que hacer es implementar pruebas de identificación que sean asequibles, que se puedan homogeneizar, como decía la doctora Yasmín, que podamos hacer la transferencia de tecnología de esas pruebas de identificación a diferentes laboratorios y el diagnóstico de clamidia sea certero. Además de esas pruebas de identificación, se requería pruebas de caracterización de las especies de clamidia circulantes en el país. También la obtención de datos epidemiológicos. Estos datos epidemiológicos, al conjunto con estas pruebas de identificación y además con estas pruebas de caracterización, nos iban a poder decir orígenes geográficos de dónde venían esas cepas circulantes en el país, signología clínica relacionada, la presencia de una o más especies de clamidia, como Chlamydia abortus, pecorum, psittaci, si los animales más propensos tenían cierta edad o cierto sistema de producción. Otra cosa importante que se ha empezado a trabajar es la investigación sobre resistencia a antimicrobianos. Es un tema muy importante en la microbiología actualmente. Enfocado a clamidia, se ha reportado, bueno, ahorita les contaré un poco, resistencia a antimicrobianos, principalmente a la tetraciclina, y algo también en la obtención y purificación de antígenos para realizar pruebas de diagnóstico nacionales o inmunógenos.
Ahora ya hay pruebas hasta el año de 2016 para nosotros poder obtener un kit de ELISA para hacer pruebas serológicas. Nosotros eran kits que eran importados y que se tenía que hacer una serie de papeleo, ¿no? De permisos porque era una bacteria exótica. Ahora ya no es necesario ese papeleo, ya es algo más rápido, pero pues siguen siendo kits que son importados, que son kits caros, que además detectan a más clamidia abortus en algunos casos. Como les decía, no tenemos inmunógenos en el país y realmente la situación de clamidia sí va en aumento en el país. Entonces es necesario nosotros empezar a tener, pues como diría, ¿no? Nuestras cosas para trabajar, ¿no? Si no tenemos pruebas de identificación, no podemos empezar a hacer más análisis de clamidia porque ni siquiera tenemos cómo identificarla. Si no tenemos cómo prevenirla, si no conocemos mal de la bacteria, pues va a ser muy difícil el control de la enfermedad. Entonces, en cuanto a estas pruebas, primero a las pruebas de identificación, pues lo que decidimos fue empezar a seguir lo recomendado por la Organización Mundial de Salud Animal, en la que recomienda una PCR específica que identifique a la familia Clamidiaceae, que es a la familia que pertenece entonces a la especie de clamidia, y después de esto identificar qué especie de clamidia es. El aislamiento en cultivo celular fue por mucho tiempo la prueba de oro y lo que recomendaba la Organización de Salud Animal. Sin embargo, por todas las desventajas que tiene esto, como el necesitar siempre tener clamidias viables, el costo, la expertise en el diagnóstico, porque no es un diagnóstico tan fácil, el costo, el equipo necesario para hacerlo. Ahora la prueba que se recomienda hacer son pruebas moleculares. PCR específica, como les decía, y después de esto, con fines de investigación, lo que hemos hecho es otras pruebas moleculares que nos permitan comparar entre cepas de la misma especie. Con esto se va a contribuir a la determinación de la fuente de la infección, patrones de diseminación, establecimiento de la relación entre genotipo y enfermedad, con lo cual vamos a incrementar la posibilidad de implementar medidas efectivas de control epidemiológico. En cuanto a la implementación, la primera tarea que hemos tenido como equipo pues es la implementación de PCR punto final, en el que hemos podido implementar técnicas que permitan identificar al género clamidia y además a la especie Clamidia abortus, al ser la principal relacionada a abortos en rumiantes o a signología en rumiantes, pero también en el caso de que sea posible tenemos implementadas técnicas de PCR en tiempo real. Estas técnicas de PCR en tiempo real son muy enfocadas a las recomendaciones de la OMSA, en donde se identifica primero a la familia Clamidiaceae, que es la que ya tenemos implementado, y también tenemos implementado para la identificación de Clamidia abortus, Clamidia pecorum, Clamidia psittacia en el caso de los pequeños rumiantes, y bueno, pues ya como comercial también se tiene Clamidia felis y Clamidia suis implementadas para el diagnóstico de clamidia en otras especies animales. Con esto y con el diagnóstico, con la identificación de animales positivos a clamidia en diferentes estados de la República Mexicana, tanto en borregas como en cabras. Hemos trabajado en estados como Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, y actualmente hemos recibido una muestral del estado de Guanajuato. Entonces, con esto se ha identificado, pues en todos estos estados, a excepción de Chiapas, con las muestras que trabajamos, muestras positivas a clamidia, tanto por aislamiento en cultivo celular como por primero la PCR tiempo real de familia Clamidiaceae. De estas muestras, pues la mayoría fueron identificadas pertenecer a la especie de Clamidia abortus. Como ven en la imagen, ninguna muestra perteneció a la especie de Clamidia psittacia, y por acá vemos 8 muestras del Estado de México, de las cuales les hablaré después, que pertenecieron a la especie de Clamidia pecorum, ¿no? En este otro, que es de cabras, es lo mismo, pero este se identificó en cabras. Se trabajaron con estados como Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
En todos los estados se encontraron muestras provenientes de cabras que habían presentado aborto positivas a clamidia. De estas, la mayoría nuevamente fueron positivas a clamidia abortus. No hubo ninguna muestra positiva a clamidia psittaci. Y sí hubieron muestras positivas a clamidia pecorum. De hecho, 2 de esas muestras, que pertenecían a Baja California Sur, mostraron una coinfección entre clamidia abortus y clamidia pecorum. Y bueno, aquí, ¿qué vemos aquí en estos 2 cuadros? Que clamidia psittaci no está presente en el país, pero aún más importante, que no todos los abortos, no en todos los abortos solamente se aisló clamidia abortus, que es lo que conocíamos más o lo que más relacionábamos al aborto de los pequeños rumiantes relacionado a clamidia, sino que ahora también sabemos que existe clamidia pecorum en el país. Como les decía, otra cosa en la que hemos avanzado como grupo de investigación es en la caracterización de estas cepas circulantes, tanto de clamidia abortus y clamidia pecorum. En el caso de clamidia abortus, pues se han ocupado técnicas moleculares, como es una técnica que se llama secuenciación de secuencias multilocus, en la que lo que se hace es amplificar y secuenciar genes pertenecientes a la bacteria de clamidia abortus. Se analizan estas secuencias y se establecen genotipos. Estos genotipos, pues hay varios genotipos reportados, pero bueno, aquí todas las muestras que nosotros incluimos muestras de todos los estados donde hubo clamidia abortus, tanto de borregas como de cabras. Todas mostraron el mismo genotipo, que es el genotipo ST19. Y es aquí donde les digo para qué sirve esto, para qué sirve la caracterización. Teniendo esto y teniendo de base otros estudios realizados previamente, sabemos que la secuencia tipo 19, que es el genotipo que nosotros encontramos en todas nuestras muestras de clamidia, en las muestras de clamidia abortus del país, pues son muestras que en general son de muestras de pequeños rumiantes. Por aquí hay una de una vaca, pero que en general son muestras que vienen de animales con aborto, ¿no? La misma característica que tienen nuestras muestras. Pero aquí es importante también decir que las ciudades donde se han aislado estas muestras son los países en Grecia, los Estados Unidos, Dinamarca, Italia y el Reino Unido. Es donde podemos empezar a ver de dónde vienen esas cepas circulantes que ingresaron a nuestro país. Saber si algún intercambio comercial con alguno de estos países puede ser el origen de estas cepas de clamidia abortus en los rumiantes de México. El mismo caso se hizo, pero ahora para la caracterización de cepas de clamidia pecorum. Esto fue parte de mi tesis de doctorado también. En se investigó la diversidad genética de las cepas de clamidia pecorum detectadas en borregos del Estado de México. Aquí, bueno, les cuento antes, esto solamente se hizo en las borregas del Estado de México. ¿Por qué? Porque estas borregas tenían un historial. Es donde también les digo que para esto sirve la obtención de datos epidemiológicos. Estas borregas venían de un repoblamiento que se hizo aquí al país con borregas procedentes de Nueva Zelanda. Al llegar estas borregas al país, estas borregas comenzaron a abortar. Entonces, pues hicieron los estudios básicos para saber brucela, las principales enfermedades, y pues no fueron positivas, ¿no? Después se investigó clamidia y fue donde encontramos donde aislamos clamidia pecorum a partir de estas borregas procedentes de Nueva Zelanda y que habían presentado el aborto acá en México cuando llegaron a repoblar. En cuanto a brevemente, se hizo para la caracterización de clamidia pecorum, se hicieron 2 técnicas. Básicamente fue la amplificación de 2 genes. El gen 16S, ARN ribosomal, y el gen OMPA, que es de una proteína de membrana externa de clamidia. Entonces, mediante la secuenciación del gen 16S, ARN ribosomal, lo que pudimos ver es que sí, que tenía mucha similitud, un alto grado de homología con las principales cepas de clamidia pecorum
que han sido reportadas a nivel mundial y por muchos años, que es diferente a Clamidia abortus, Clamidia pneumoniae. Y lo más relevante es aquí, cuando hicimos la secuenciación del gen OMPA de Clamidia pecorum de nuestras cepas y lo analizamos haciendo un árbol filogenético en el que incluíamos muchas otras cepas de Clamidia pecorum, pues lo principal que vimos es que está relacionada con cepas de Clamidia pecorum procedentes de Francia, ¿no? Al igual que vimos que Clamidia abortus procedía estaba relacionado con cepas circulantes de Clamidia abortus de Estados Unidos, de Alemania, aquí vimos que está relacionado con cepas de Francia. Pero además otra cosa importante en el caso de Clamidia pecorum es que también era con cepas circulantes de animales que no presentaban ningún cuadro clínico, con cepas circulantes de animales de diferentes especies animales. Entonces, en este otro gráfico que vemos acá, se incluyeron cepas de Clamidia pecorum de diferentes orígenes geográficos, de diferentes orígenes en cuanto a la especie animal y también de diferentes cuadros clínicos. En este mapita lo que vemos principalmente es que nuestras cepas están acá. Son estas de color negrito, donde están este borreguito. Y si se dan cuenta, este es el genotipo en el que están nuestras cepas. En todo este genotipo no hay realmente una homogeneidad, ¿no? Hay cepas tanto de animales sanos, que son estas que dicen HI o HN, de borregos, cabras, de vacas. Inclusive hay cepas de koalas, ¿no? Que en este caso no hay datos reportados si eran koalas con algún tipo de infección, y de diferentes orígenes geográficos, como es de Francia, ya les había dicho, de Australia en el caso de koalas, de China. Entonces, las cepas de Nueva Zelanda, que era de donde venían estos animales, en este momento no habían cepas reportadas que tuvieran una homología con nuestras cepas que nosotros encontramos de Clamidia pecorum acá. Entonces, en el caso de Clamidia pecorum es muy importante también continuar con la investigación. En un estudio no reportado, pero en una colaboración con la doctora Martina Gelonic, que trabaja con animales de Australia y Nueva Zelanda y que está enfocada también en el estudio de Clamidia pecorum, no solamente por los rumiantes, sino por la importancia que tiene Clamidia pecorum con los koalas, ya que es una de las principales amenazas a los koalas en Australia. Ha ocasionado muchas muertes en koalas. Ella ha hecho varios estudios relacionando cepas de rumiantes con cepas de koalas y en este árbol de un trabajo de ella incluyó algunas de nuestras cepas. Aquí es importante que ya para este momento en el que ella hizo este árbol, ya habían otras cepas de Clamidia pecorum aisladas de animales, de borregos, como vemos aquí de Nueva Zelanda, que sí tenían relación, que sí tenían una alta similitud con las cepas que nosotros encontramos acá en México. Por lo que probablemente nos quiere decir que sí, que el origen geográfico de esas cepas de Clamidia pecorum era de esos animales que entraron, que esos animales que entraron fueron los que introdujeron esa cepa de Clamidia pecorum al país. Hay muchos estudios que faltan como poder aseverar esto. Habían otras muestras de Clamidia, otras muestras positivas a Clamidia pecorum en el caso de las cabras. Esas no las hemos investigado. Falta por investigar esas, saber si van a también ser de este mismo genotipo, si van a estar relacionadas también a estas de Nueva Zelanda o a lo mejor de otro país, si nunca habían sido reportadas. Digo, son estudios que vamos avanzando poco a poco en la investigación para saber qué es lo que está presente en el país. En cuanto a otros estudios, donde les comentaba, también es importante tener datos epidemiológicos, no saber y con estos datos poder establecer medidas de prevención y control y dar recomendaciones en campo también, ¿no? Recomendaciones basadas también en estudios. En este estudio perteneciente a la doctora Rebeca Castro Flores, igual dirigida en colaboración con nosotros, con la doctora Abril Romero Jarillo, que fue una estudiante del laboratorio que siempre participó mucho en Clamidia, la doctora Gabriela Palomares.
lo que el doctor Efren Díaz Aparicio, lo que se hizo fue un seguimiento en cabras de Sinaloa. Se hizo un seguimiento de 32 cabras. En el primer seguimiento se tomaron cabras que parían normal y que abortaban. Dentro de estas cabras, pues lo que se vio, y básicamente para no hacerles mucho cuento, es que cabras que parían eran positivas a clamidia, igual cabras que abortaban, pero este seguimiento que se hizo para la segunda etapa aumentó mucho la cantidad de animales positivos a clamidia. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Que el no implementar medidas de prevención como las que habíamos hablado al principio, puede ser que los animales dejen de parir, ya abortaron una vez y no vuelven a abortar, pero sí van a estar excretando la bacteria, y nuevos animales o nuevas hembras que entren a gestación, las hembras prímalas son las que van a estar abortando porque van a estar en contacto siempre con la bacteria. En este otro estudio dirigido por la doctora Palomares, se incluyeron diferentes muestras de borregos de Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Chihuahua, Chiapas. En este estudio, pues también se evaluaron diferentes factores de riesgo de la presentación de clamidiosis. Hubieron un porcentaje de seropositivos, la identificación fue por pruebas serológicas del 10.92, casi el 11%, y se vieron que hay factores de riesgo o factores asociados a que los animales sean seropositivos a clamidia, pues primero que sean ovejas gestantes, luego que sean ovejas en lactación. Entre las edades de 12 hasta los 48 meses son los animales en los que más se encuentran anticuerpos contra clamidia, pero pues quiere decir que pues son animales que ya han estado mucho más tiempo expuestos. El tipo de rebaño, que sean rebaños intensivos o semiintensivos, el hacinamiento, el estar en contacto directo, el no separar a los animales, es una fuente de que se incremente el contagio. En este otro estudio de seroepidemiología y riesgo de factores asociados con leptospira y clamidia abortus en cabras, de un proyecto del doctor José Luis Gutiérrez Hernández, también se evaluaron diferentes factores de riesgo. Se hizo en Juventino Rosas, en Guanajuato. Y aquí los factores de riesgo principales, o los principales que se identificaron como un factor de riesgo para la presentación de clamidiosis o de la infección con clamidia en los animales, con clamidia abortus, fue el tamaño del rebaño. Rebaños con más de 60 animales representaban un factor de riesgo. Si lo juntamos con los estudios anteriores, pues el hacinamiento de los animales. Rebaños donde los animales compartían áreas de pastoreo, ¿no? Un rebaño libre va y comparte áreas de pastoreo con otro rebaño y pues es una fuente de infección. Hembras que paren junto con el resto de los animales, ¿no? Esto de no separar a los animales que van a parir también mostró ser un factor de riesgo para que los animales presenten se diagnostiquen con clamidia abortus. Otros estudios que apenas están comenzando es resistencia a tetraciclina, la resistencia a antimicrobianos. Este estudio se comenzó como una idea sobre no Clamidia abortus ni Citacine pecorum, pero Clamidia suis es una bacteria que afecta a cerdos, ocasionando cierta signología, y ha mostrado resistencia a tetraciclina. ¿Por qué se empezó a pensar un poco en esto? Porque en México se ocupa tratamiento de tetraciclina. Al no tener una vacuna, en algunos casos se ocupa tratamiento de tetraciclina contra clamidia abortus. Entonces, esta presión al uso del antimicrobiano puede ser que esté generando una resistencia a tetraciclina. Son estudios que están comenzando, y pues realmente algo muy importante es que estos avances de clamidia pues tienen mucho que ver con la obtención de muchas cosas, ¿no? Controles positivos, un poco el ir tan atrasado que puede sonar. En el caso de clamidia, pues es hasta que nosotros pudimos tener una enfermedad que ya no fuera exótica, que fuera endémica, que el
obtener controles positivos fuera fácil, ¿no? En el caso de Chlamydia suis, pues también nos hacen falta controles positivos para poder llevar a cabo estas técnicas, para poder compararlo con Chlamydia abortus. Esta es una tesis de posgrado que inició la doctora Paola Hernández y que, bueno, la llevó desde su maestría y la está terminando ahorita en el doctorado y que probablemente pronto tendremos resultados. Obtención y purificación de antígenos es algo en lo que también trabaja el grupo de investigación. Si bien antes la doctora María Guadalupe Martínez ya había empezado a hacer una ELISA para que estuviera disponible en el país, utilizando la bacteria completa como antígeno, pues los porcentajes de sensibilidad y especificidad no eran muy buenos, no había mucha reacción cruzada. Actualmente, pues se ha encaminado a obtención de una proteína que una proteína recombinante que se utilice como antígeno, que pueda favorecer el desarrollo de métodos diagnósticos que permitan la identificación y control de la clamidiosis caprina en México. Para esto, pues ha sido de 2 tesis de posgrado, lideradas principalmente por el doctor Rigoberto Hernández Castro, de Cintia Santiago y de Diana Quiroga. Ellas dos trabajaron en primero amplificar el genoma, que es el antígeno que se va a ocupar, la proteína que se va a ocupar, clonarla en un vector, identificarla o mostrar que la clonación mediante Western blot y también se logró enfrentar esta proteína a un pool de sueros positivos positivos a clamidia y ver que había una reacción, como vemos aquí en la imagen. Es un trabajo que también está en camino y falta poder obtener mucho antígeno para poder hacer las pruebas de ELISA de una manera más rutinaria y más comercial. Les digo, hay pruebas de ELISA comerciales que son muy buenas, son avaladas, son reportadas, sin embargo son caras porque todavía son importadas al país. En este último estudio que les quiero contar, bueno, pues también se evalúa la coinfección con Chlamydia abortus y Coxiella burnetii en vacas, cabras y borregos. Coxiella es una enfermedad exótica en el país aún. Entonces, bueno, ya ahí va por el mismo camino que Chlamydia. Ya se han encontrado no solamente por pruebas serológicas, sino en este trabajo se hizo PCR para la identificación de Coxiella burnetii y encontramos porcentajes de coinfección de todos estos eran animales que habían presentado aborto, con porcentajes de coinfección altos, hasta en general del 81.8%. Como conclusiones de todo esto, pues lo principal es que hemos implementado pruebas de diagnóstico asequibles y homogéneas, ¿no? Como decía la doctora Yasmín, la transferencia de tecnología que ha buscado el equipo de investigación es importante para que no solamente se reduzca el diagnóstico a una sola área, a un solo laboratorio y que luego lo hace difícil. Con ese fin, hace unos años se publicó en este equipo de investigación este manual de técnicas y procedimientos para el diagnóstico de clamidiasis en los pequeños rumiantes. Entonces es un manual que está en línea, está disponible. Además se ha hecho transferencia de tecnología a universidades, a centros de comité pecuario, aquí a la Facultad de Veterinaria, donde el grupo lo encabeza la doctora Beatriz Arellano Reynoso. Se ha identificado Chlamydia abortus, ya sabíamos que teníamos Chlamydia abortus, pero también se ha identificado ahora Chlamydia pecorum, y Chlamydia pecorum es un mundo muy aparte, ¿no? También al ser una bacteria que infecta muchas especies animales, que ocasiona asignología, cuadros clínicos muy diversos, es algo que se debe de seguir estudiando. Se han obtenido datos epidemiológicos que sirven para la base para la recomendación sobre prevención y control de clamidiosis, y se han hecho avances en la obtención de antígenos de utilidad para ELISA y a lo mejor en un futuro para la creación de inmunógenos nacionales. Este equipo de trabajo es de muchas personas de otras universidades, de Sinaloa, de otros lugares. El INIFAB, el doctor Efren Díaz Aparicio, la doctora Gabriela Palomares, el doctor Enrique Herrera,
el doctor José Luis Gutiérrez, en el Hospital General Dr. Manuel G. González, el doctor Rigoberto Hernández, que siempre ha ayudado mucho, y pues aquí la doctora Beatriz Arellano. Quiero nombrar a la doctora Paula Hernández, a la doctora Abril Romero, a la doctora María Guadalupe Martínez Serrano, que hemos estado como por mucho tiempo en esto de clamidia. Y pues eso sería todo. Gracias. Dejo mis correos para cualquier duda. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias a ti, Magda. Es un gusto tenerte aquí y igual agradezco mucho que siempre te tomes el tiempo de darnos una plática y actualizar a toda nuestra audiencia. Y bueno, sobre todo en este tema tan importante que es en cuestión de sanidad, esta bacteria que también puede llegar a ser zoonótica. Y bueno, en el caso de ambas bacterias, pues son intracelulares, la resistencia antimicrobiana que también ya está muy presente, ¿no? Entonces, pues bueno, Magda, hay varias preguntas, han surgido varias dudas y voy a dar paso a hacerlas. ¿Te parece bien? Sí, claro. Marco Sánchez dice, bueno, te da las buenas tardes y dice, si no contamos con el SPG como medio de transporte para diagnóstico molecular, ¿qué otro medio recomienda para enviar muestras de exudado vaginal? Bueno, buenas tardes también. El medio SPG realmente es para el aislamiento. Cuando nosotros queremos tener bacterias viables para hacer el aislamiento del cultivo celular, donde sí necesitamos que la bacteria se mantenga viva. Si van a enviar para diagnóstico molecular, pues puede ser en SPG o puede ser si se tiene, ¿no? En PBS, en solución salina. Inclusive llega a funcionar en seco si es una muestra buena, ¿no? Si tomamos una buena cantidad de muestra. No, eso es muy importante, tener una buena cantidad de muestra, pero si es para diagnóstico molecular, no importa que sea en PBS, en solución salina, que esté refrigerado hasta que llegue al laboratorio, no pasa nada y es una muestra que va a funcionar para PCR principalmente. Muchísimas gracias, doctora. Sí, sobre todo la complejidad, ¿no? Que a veces como clínicos en campo y como productores creemos que el muestreo es muy complejo y eso también nos limita a poder proceder. Exacto. Creo que el que usted nos hable directamente de que puede ser mucho más sencillo de lo que creemos, pues es muy bueno. Doctora, también Araceli Mariscal le pregunta si tienen planeado realizar este tipo de estudios en otros estados, por ejemplo, Oaxaca. Pues realmente estos estudios siempre han surgido de algún proyecto. Les comentaba muy rápidamente que actualmente con algunos doctores hemos analizado muestras de Guanajuato, que no teníamos muchas en el caso de las alborregas, y han surgido realmente a veces, hay diagnóstico en INIFAP, con la doctora Gabriela Palomares, sí tienen el diagnóstico disponible. Sin embargo, a veces por colaboraciones, por proyectos, podemos hacer este diagnóstico, esta identificación de una manera de investigación, ¿no? No tanto como enviar una prueba de diagnóstico. Si es el diagnóstico realmente nada más lo que les interesa, me pueden escribir y yo los pongo en contacto con la doctora Gabriela Palomares. Inclusive aquí lo podemos hacer con la doctora aquí en la facultad, pero bueno, ellos sí tienen el diagnóstico disponible, pero con fines de investigación me pueden contactar y nosotros lo revisamos. Muchísimas gracias, doctora. Y finalmente tenemos un comentario de Gabriel Hernández y dice, las borregas que llegaron de Australia a México hasta ahorita, sé que fue esa enfermedad. A los productores se les murieron esas borregas. Los borregos machos también se murieron. Y el gobierno del Estado de México todavía quería cobrar esos créditos de borregos. Cuando la gente se empezó a mencionar las pérdidas económicas que sufrieron, reconocieron que sí estaban enfermas las borregas, pero nunca dijeron qué enfermedad fue la que ocasionó ese problema. Me interesaría saber dónde puedo encontrar información sobre esa enfermedad en el Estado de México. Se publicó el artículo que les presentaba. Si me dejan su correo se los mando, porque no sé si esté abierto, la verdad. Creo que ya está abierto, pero en un momento no estaba para el dominio, abierto sin comprarlo, pero sí en ese artículo viene esa información y pues si quieren también lo platicamos. Esta parte de que se hubieran muerto las borregas era algo que yo no sabía, ¿no? Yo me quedé en el aborto y en lo que implica, ¿no? Que hayan abortado y que hayan entrado a rebaños que probablemente eran libres y pues ya supongo que esos rebaños ya han de tener la enfermedad, ¿no? Ya animales de aquí del país. Entonces, sí, si quieren dejarme su correo o escribirme a mi correo que está aquí, podría ser más fácil.
pues les mando el artículo y lo platicamos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Cerramos con broche de oro este primer día y bueno, siempre estamos muy entusiasmados de saber las actualidades de estas enfermedades tan presentes en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, doctora Magda. Gracias a ti. Y bueno, pues por nuestra parte el día de hoy consideramos que tuvimos pláticas muy interesantes. Les pedimos por favor que pasen lista a través del formulario y que está en el chat, para que por favor ingresen y ahí van a pasar lista. Y bueno, sí, les prometemos que vamos a compartir estos archivos a través de este pase de lista, nos van a poner su correo y les reenviamos la información de estos artículos también. Nada más no se les olvide pasar lista, les agradecemos mucho, mañana nos vemos a la misma hora, bajo este mismo código de sesión, y no sé, doctor Francisco, si tenga algo más que decir. Solamente agradecer a todos nuestros ponentes del día de hoy, muy valiosas sus participaciones, les agradecemos a nombre del comité número 9. Y bueno, pues también como comentaba la doctora Yasmín, además de que se puede compartir el material que se está grabando en esta sesión de Zoom, probablemente va a estar disponible en el canal de YouTube del propio CONASA. Recuerden, el año pasado también hicimos 2 simposios y esos están también depositados en el canal de YouTube y están disponibles para todos ustedes. Si algunos ya estuvieron presentes el año pasado, pues para retomar esa información, o los que no tienen conocimiento, comenzar a la revisión de esos materiales que están disponibles para todos ustedes y que con todo cariño los hacemos para que los tengan disponibles. Entonces están disponibles ahí. Mañana, si nos da tiempo, les damos la liga para que tengan el acceso directo. Y pues recuerden registrar su asistencia, porque también para la emisión de la constancia se requiere tener por lo menos el 80% de asistencia en las pláticas, ¿no? Recuerden, estos son eventos que son realizados por CONASA, no tienen ningún costo para ustedes y la intención es seguir contando con la participación para que se puedan realizar el siguiente año en una o en 2 versiones y tener esta continuidad para tener divulgación del trabajo que se hace en diferentes centros de investigación, en universidades, con técnicos o con productores relacionados con la ovinocultura y la caprinocultura. Pues muchas gracias, doctora Yasmín, por su moderación del día de hoy. Muchas gracias a usted, doctor, y gracias a todos nuestros ponentes. Gracias, Raúl, por todo el apoyo y gracias a todos ustedes por asistir y por estar aquí presentes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, doctora.